Ministerio Público pidió que el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, fuera investigado por la posibilidad de haber participado en la captación de fondos de un banco del sistema de forma ilegal. La acusación agregó que ese dinero fue utilizado para gastos de campaña del extinto partido político. Esta primera declaración se realizó en el juzgado cuarto de lo penal a puerta cerrada. El juez Pedro Lainez decretó falta de mérito a favor del exfuncionario Alejandro Sinibaldi y por ello no será investigado por un cuarto proceso penal en el sistema de justicia. Este es uno de los 5 procesos en los que está implicado el exministro de Otto Pérez Molina. En los primeros 3, la cooperacha, Odebrecht Guatemala y Construcción y Corrupción, ya fue ligado a proceso. Le falta un 5º caso, es el de Transurbano, cuya audiencia de primera declaración iniciará el 23 de octubre en el juzgado 11º de lo penal y también se encuentra bajo reserva. Pues ahí tiene el tema y lo hemos perfilado a través de esta nota. Pero, ¿le parece si ahora hacemos el análisis, no? Porque esta es una situación interesante. Acá los compañeros de la medida lo tienen para que usted lo pueda ver. A ver, por inverosímil que esto parezca, señoras y señores, y Sandy, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, hoy fue declarado con falta de mérito por el caso identificado como Arca. Este caso está relacionado a un millonario desfalco que se ejecutó en un banco del sistema y en el que supuestamente sirvió para beneficiar una campaña política donde participó Sinibaldi. Quizá una de las principales conclusiones con esta decisión judicial, Sandy, puede ser la debilidad en la evidencia presentada en la acusación del Ministerio Público, ¿no? Esto es más que evidente y salta a la vista. Pues, de conformidad a lo resuelto por el juez Contralor, manifestó él que no existe la suficiente evidencia para ligar a proceso a Sinibaldi, quien por su parte, aparte de este caso, tiene todavía que solventar 4 casos más. Pero bueno, de este caso Arca, que trata del desfalco de 26 millones de quetzales, ha salido con falta de mérito. Y falta de mérito es, aquí se acabó, señor, ya no hay que investigarlo más, para ponerlo en contexto. En temas legales, Julio, ¿hay alguna posibilidad que, por ejemplo, puedan revocar esta resolución? En este caso, Sandy, en teoría, en lo legal ya no, pero recuérdate una situación, y esto se lo quiero indicar a usted también, anote por favor y después va. El artículo 28 de la Constitución siempre dice que existe el derecho de petición, y aunque ya hay una resolución dictada por juez Contralor que frena esto, precisamente en la audiencia de primera declaración, y ya no pasa por la falta de mérito ni a la instancia de la investigación y mucho menos al juicio oral y público, el Ministerio Público siempre tiene la potestad de algún recurso legal. ¿Cuáles? Hasta el más inverosímil que puedas encontrar o hasta el más común como un amparo. Sin embargo, Sandy, vamos a ser aquí muy claros y muy concretos. Este caso ya se terminó. Por cualquier caso que vayan a interponer, el caso ya terminó, así de sencillo. Julio, ¿cómo podemos interpretar este caso, esta resolución? Porque obviamente debes tener pruebas contundentes para poder señalar a alguien y para poder de esta forma solicitar una orden de captura, ¿no? Y cuando se dicta una falta de mérito, entonces significa que no existe la evidencia pues necesaria para poder de esta forma poner entre juicio a una persona. Entonces, ¿cómo deja esta situación a la investigación del Ministerio Público? Mira, Sandy, esta es una situación tan importante como lo que voy a decir ahora. Es decir, aquí vemos una debilidad y la debilidad es en la acusación presentada por el Ministerio Público. Hay que decirlo claramente. Ahora, habrá que buscar cuál fue la fiscalía que lo hizo. Bueno, y la fiscalía que lo hizo es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ¿verdad? Quiere decir que las pruebas que se presentaron o no fueron fuertes, o no fueron contundentes, o simple y sencillamente fueron tan vagas que ni siquiera, escucha lo que te voy a decir, que ni siquiera lograron crear algún tipo de duda razonable en el juez Contralor para que diga, ¿sabe qué? Yo todavía tengo dudas, así que ligado al proceso como está, que se pase a la fase de investigación. Esto es grave. Esto es grave porque ¿cuánto tiempo se ha tenido? Estamos hablando de una situación del 2011. Número 1, ya está a punto de fenecer ese delito, porque recuérdate que son 10 años nada más los que se tiene en cuanto vigencia antes de la prescripción. Pero uno dice después de 11 años, que no logres, después de 9 años, que no logres tener una evidencia suficiente. No sé cómo definirlo, deficiente.
Por supuesto, Julio, pero imagínate, en este caso, por ejemplo, que desde que se entrega Alejandro Sinibaldi a esta fecha, pues no ha pasado tanto tiempo como en otros casos que llevan años para que le veloz. Exactamente, para que le digan entonces hay falta de mérito. En este caso, por ejemplo, al menos no pasó tanto tiempo también en este proceso porque ha ido avanzando. Ojo, Sandy, a menos que aquí, y esto también hay que analizarlo, ¿no? A menos que la estrategia de la Fiscalía que lleva esto, que es la FESI, sea el hecho de, bueno, vamos a quitar este caso porque ya hemos tratado de hacer algún arreglo con Sinibaldi para un colaborador eficaz, lo hemos dicho en varias ocasiones, y entonces de esta forma ir resolviendo su situación jurídica para seguramente dejarle un solo caso en el cual la pena entonces ya sería mínima. Eso también hay que ponderarlo, hay que ponerlo sobre la mesa del análisis y hay que ver, porque aquí hay que ver, Sandy, si es más beneficiosa o al final de cuentas más dañina y perversa la figura de la colaboración eficaz. Y ya que mencionas entonces los casos, Julio, creo que es oportuno poder señalar cuáles son los casos por los cuales está siendo investigado el exministro Alejandro Sinibaldi. Por favor, Sandy, me parece excelente, gracias. Bueno, vamos a darle a conocer entonces qué otros casos son los que enfrenta el exministro. Sinibaldi ya ha sido ligado a proceso en el caso Odebrecht, donde es señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. También en el caso Construcción y Corrupción, donde es señalado de los mismos delitos, y en el caso Cooptación del Estado, en el cual es acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Ahora en este caso, el caso Arca, donde recibió falta de mérito. Sí. Sinibaldi aún debe enfrentar el caso Transurbano, recordemos también, porque es señalado de beneficiarse con contratos millonarios por la construcción de estaciones de buses. Entonces, este es el panorama legal que le espera y que está pasando exactamente Alejandro Sinibaldi. Nos preguntamos entonces, ¿lograrán sostenerse estos casos, Julio? Porque ya va uno que cayó. Sandy, yo aquí estoy viendo una situación y espero equivocarme, ¿no? Pero yo lo que estoy vislumbrando, de estos 5 casos se cae uno. Y no es cualquier caso. El caso Arca, aunque no sea tan conocido, significa un desfalco de 26.1 millones de quetzales. ¿Quién tiene ese dinero? ¿En dónde está ese dinero? ¿Para qué se utilizó ese dinero? ¿Cómo se hizo para sustraer de un banco que tiene relación con el Estado ese dinero? Aquí, a mí la situación que me queda, y por eso te decía si la situación es perversa o beneficiosa, con figuras como la de la colaboración eficaz, que cada vez se está viendo más evidente, es la que seguramente la Fiscalía que lleva este caso, que es la FESI, ha ofrecido a Alejandro Sinibaldi a cambio de información que esperemos que de algo sirva al final de cuentas. Lo que se hace es ir dejando cierto rastro de impunidad. Esto también creo que es muy claro decir. Hoy lo que tuvo Alejandro Sinibaldi en tribunales es una victoria, en lo personal, en lo jurídico y en lo político para él. De 5 casos se viene abajo uno, muy grande. Tiene que enfrentar otros 4, ya no sé a este punto cuál va a ser el resultado de ellos. Efectivamente, y recordemos que hay delitos que se repiten, Julio. Es correcto. Y que obviamente entonces estamos esperando qué es lo que dice el Ministerio Público, cuál es la evidencia que se pueda tener para que de esta forma puedan sostener también los casos, porque también es complicado que, por ejemplo, se presente una acusación en contra de la persona y no existe evidencia al respecto, cuando en base a la evidencia debería de presentarse entonces la acusación. Entonces aquí vamos a la otra parte, ¿verdad, Sandy? Supongamos que no hay ningún arreglo, supongamos que no hay ninguna mala fe y que todo se está llevando como debe ser. Entonces aquí el llamado de atención para la FESI es más grande y te explico por qué. Precisamente por lo que tú has dicho. ¿Cómo yo voy a sustentar un caso si no tengo pruebas? ¿Cómo yo voy a acusar a alguien si esas pruebas no existen? No estamos diciendo que aquí Sinibaldi es culpable o inocente. Lo que pasa es que hoy, en audiencia, ante el juez contralor que vio este caso Arca, no hubo la forma suficiente, o al menos no se quiso presentar la evidencia contundente para poder ligarlo a proceso. Así que definitivamente hoy Alejandro Sinibaldi ha obtenido en torre de tribunales una gran victoria en lo jurídico. Definitivamente, Julio. Sabemos que este caso, esta resolución obviamente tiene opiniones encontradas, ¿no? Porque cuando conoces el caso y conoces obviamente esa resolución, y es importante recalcar eso, Julio, que por ejemplo, aunque el caso sea muy controversial, si no existe, y repito, la evidencia necesaria para acusar a una persona y que pueda ser vencido en juicio, esa persona es inocente entonces. Claro que sí. Sandy, fíjate que cuando uno mira estos casos, yo cada vez me convenzo más de una cosa, que también lo hemos abordado contigo en los análisis y que yo quiero dejarle para usted a la reflexión allá en casa. Yo creo que después de ese año 2008, donde se dio la reforma penal y procesal penal en Guatemala, es urgente
pero de verdad es urgente que hagamos un alto en el camino y que pensemos en una reestructuración del sistema de justicia penal en este país y que hagamos de verdad las reformas contundentes que se tienen, porque creo que el sistema que tenemos hoy por hoy solo facilita una cuestión, la corrupción y la impunidad. Definitivamente. Esta es la situación entonces, que tenemos un caso que obviamente no se logra sostener. Vamos a ver qué pasa con el resto, Julio, y por supuesto nosotros aquí le continuaremos informando. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar hablaremos de otro tema que es interesante, Julio, y que también es preocupante. Es preocupante porque la explotación laboral infantil en Guatemala la vemos en cada esquina, en cada semáforo, en cada momento, y la llegamos a ver normal. Pero hay instituciones que se están tratando de unir para combatir este flagelo. Cuando regresemos de la pausa tenemos la información y el análisis, por favor, no se lo pierdan. Así que yo le quiero decir lo siguiente, no cambie porque nosotros somos a la medida.